El procesamiento auditivo puede entenderse como la capacidad que tiene el ser humano para reconocer e interpretar los sonidos, pero en algunas ocasiones puede haber una alteración en este procesamiento, dando lugar a una mala interpretación de la información y dando por ello una respuesta errónea. Por ejemplo, si al niño le decimos que diga polo, pero él escucha bolo, es probable que él repita lo que escuche, o sea, bolo. Causas de la pérdida de audición. 1. Envejecimiento. Con el paso del tiempo las estructuras del oído se degeneran. 2. Ruidos fuertes. La explosión a sonidos fuertes pueden dañar las células del oído interno. El daño puede aparecer con la exposición prolongada a sonidos fuertes o por un estallido breve, por ejemplo, un disparo de arma de fuego. 3. Factor hereditario. Es posible que tu composición genética te haga más vulnerable al daño en el oído por ruidos. 4. Ruidos laborales. Los empleos en los que los ruidos fuertes son parte habitual del entorno laboral. Por ejemplo, las tareas agrícolas, la construcción o el trabajo en una fábrica pueden causar daño dentro del oído. 5. Deportes recreativos. La exposición a ruidos explosivos como las armas de fuego y las turbinas de un avión pueden causar pérdida inmediata o permanente de la audición. Otras actividades recreativas con niveles de ruido peligrosamente altos comprenden el uso de motos de nieve, motocicletas, la carpintería o escuchar música fuerte. 6. Algunos medicamentos. Los medicamentos como el antibiótico gentamicina y algunos medicamentos de quimioterapia pueden dañar el oído interno. Si tomas dosis muy altas de aspirinas, de otros analgésicos, de medicamentos antipalúdicos o de diuréticos, se puede producir efectos temporales en la audición, como zumbidos en los oídos o pérdida de la audición. También enfermedades como fiebre alta, como meningitis, pueden dañar la cóclea. Tipos de disminución de audición. 1. Pérdida auditiva leve. Pérdida poco significativa. Provoca poca repercusión funcional. El paciente puede desempeñar sus actividades diarias sin mayor problema. 2. Pérdida auditiva moderada. Pérdida evidente. Paciente y quienes rodean notan un problema de audición. Se nota más cuando la persona pide que le suban el volumen de la voz. La mayor dificultad de entendimiento se presenta cuando el paciente se expone a ambientes con mucho ruido. 3. Pérdida auditiva severa. Importante disminución de la audición. El paciente tiene poco entendimiento y es evidente que se apoya en la lectura labiofacial para poder sostener una conversación. El paciente frecuentemente pide que le repitan lo dicho y fija su mirada en los labios del interlocutor. El paciente presenta una dificultad importante para desenvolverse en su medio. En el caso de los adultos mayores, el paciente se aísla evitando contacto con otras personas. 4. Pérdida auditiva profunda. El paciente solo es capaz de escuchar sonidos de alta intensidad. Quienes conviven con él logran darse a entender únicamente a gritos y acercándose al oído del paciente, y en algunos casos ni de esta manera se logra una comunicación. El paciente ampliante limitado, incapaz de interactuar con el medio que lo rodea. Recomendaciones para detectar una pérdida auditiva. 1. Necesidad de que alguien repita una parte de la conversación cuando está con varias personas o en un ambiente ruidoso. 2. Pedir que le aumenten el volumen de la televisión o de la radio. 3. Dificultad para entender conversaciones telefónicas. 4. Reducción de la capacidad de alerta y reacción. 5. Reducción de la productividad y la capacidad de concentración. 6. Cambios de humor como irritabilidad, fatiga, depresión y aislamiento social.